Romanos 4. Romanos capítulo 4. Ya iniciamos un nuevo capítulo en esta serie. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? Diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muy bien. La pregunta es trascendental. ¿Qué hicimos para salvarnos? Nada hicimos para salvarnos. Ahora es importante que esa respuesta sea a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Si nada hicimos para salvarnos, no solamente mentalmente, sino que la interioricemos, esa respuesta, porque eso es lo que va a ayudar para que realmente llevemos nuestras vidas en humildad delante del Señor. Porque una de las consecuencias de la justificación por la fe es que ésta excluye la jactancia o el orgullo. No hay lugar para el orgullo en la vida del cristiano. Es lo que debería ocurrir. Ahora, sin embargo, sabemos las muchas instrucciones que tenemos al respecto, de que nosotros la desechemos y nos conduzcamos con humildad. Ahora, para mostrarnos que esto es así, Pablo en Romanos 4 va a traer un caso de estudio. Bueno, quieren saber que somos justificados por la fe y además, no solo que somos justificados por la fe, sino que no debería haber lugar para el orgullo. Estudiemos la vida de un hombre y la vida de ese hombre que él escoge por la inspiración del Espíritu es la de Abraham. Sin embargo, deberíamos decir que no solamente es un caso de estudio, es el caso de estudio que el apóstol podría haber traído. ¿Por qué? Hay varias razones que iremos desarrollando en el sermón. Solamente adelanto lo siguiente. La expresión que leemos aquí, que le fue contada por justicia su fe, solo aparece en Génesis por primera vez hasta el capítulo 15. De hecho, la palabra justicia como tal aparece en Génesis hasta el capítulo 15. Entonces, estamos ante el primer hombre que se nos dice que fue justificado por creer. Por eso estamos a lo que se podría llamar más bien el arquetipo, es decir, ese caso que te ayuda a definir lo demás, un patrón. Por lo tanto, y para aquellos que han tenido que lidiar con esta área de las matemáticas que tiene que ver con el razonamiento lógico y la lógica proposicional, recordarán cuando en ocasiones el profesor tenía que decirle a uno lo siguiente: hay lo que se llama la demostración por un contraejemplo. Encuentre un solo caso de que esta afirmación que le estoy dando que no se cumple y usted se la trajo por completo abajo. Obviamente eso también se extiende en el campo filosófico, pero matemáticamente hay cuestiones que se pueden demostrar así. Hay otros que no. Es decir, más bien, usted tiene que demostrar por qué es que siempre es así, por qué todo número multiplicado por 2 siempre va a ser un número par. O sea, no vale la pena que usted pase el tiempo buscando un contraejemplo, nunca lo va a encontrar. Todo número multiplicado por 2 siempre va a ser par. Entonces, cuando Pablo está diciendo que todo hombre es justificado por la fe, alguien pudiera pensar, no, yo conozco un caso de que no fue así. Abraham no fue justificado por creer, él fue justificado por sus obras, por su obediencia delante del Señor. No hubo hombre como Abraham. Lo que Dios dijo, él lo hacía. ¿Ese es el caso? No. Como veremos, no existe tal contraejemplo. Pablo nos demostrará una vez más que hay una razón por la que conocemos a Abraham no como el padre de las obras, sino como el padre de la fe. Uno al que Dios llamó cuando era impío y no justo. Pero debemos ir un paso más allá
y aplicar esto a nosotros y preguntarnos por qué la justificación de Abraham tiene que ver con nosotros. Y en segundo lugar, ¿cómo fue justificado Abraham? Ya deberíamos saber la respuesta, ¿verdad? Porque todo hombre es justificado por la fe. Abraham fue justificado por la fe y por esa razón es que nosotros lo somos también. Entonces, primero, ¿por qué el caso de Abraham tiene que ver con nosotros? Cuando leemos el primer versículo, pudiera dar la impresión de que esto no está tan vinculado con nosotros de origen gentil. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Ya de entrada esa pregunta, ¿qué pues diremos? También es típica de Romanos. Durante los primeros 11 capítulos con frecuencia también aparece el ¿qué pues diremos? Propio de esta carta. Y es una manera de introducir un argumento, el desarrollo, ¿verdad?, de una verdad de parte del apóstol. Pero es sobre todo la segunda parte, que dice, nuestro Padre según la carne. Aquí pareciera, ¿verdad?, que ya no hay confusión. Definitivamente Pablo está hablando a los creyentes de origen judío y él se está incluyendo ahí porque él también era de origen judío. Sin embargo, como les digo, nosotros debemos ser cuidadosos porque los nosotros de Pablo, ¿verdad?, los nuestros de Pablo, no siempre tenemos que asumirlo como que él está escribiendo, como estaba escribiendo a Roma y posiblemente la mayoría era judía ahí. Los nosotros de Pablo es primeramente para los judíos. Hay partes que pudiera parecer eso y que pudiera ser el caso. Hay otros que no lo es tanto. Ya hemos visto que a veces el nuestro, él está hablando eso en general de los creyentes. Romanos 1:12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Nos es común. O sea, el nuestro de Pablo está hablando es a creyentes. Otras veces pudiéramos realmente decir, bueno, ¿será primeramente a los judíos o creyentes de un trasfondo judío? ¿O está hablando igualmente de creyentes? Como nos tuvimos que preguntar con Romanos 3:9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pudiera haber lugar para pensar de una u otra manera. El caso de Romanos 4:1 pareciera inclinar la balanza hacia el otro lado, que Pablo está hablando a los creyentes sí, pero aquellos que primeramente fueron judíos antes de su conversión. Sin embargo, hay que tener como un pequeño asterisco ahí, en ese nuestro Padre, porque como veremos, Pablo nos va a sorprender en este capítulo. Y va a llegar a la afirmación de que Abraham, hermanos, es también nuestro padre. También es nuestro. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de los creyentes. Es el padre de los creyentes. De aquellos que ya hayan sido circuncidados o que no hayan sido circuncidados. Esto en parte tampoco era tan chocante para algunos judíos porque ellos podrían decir, bueno, a Abraham se le dio una promesa de que él iba a ser padre de muchas gentes o de muchas naciones en Génesis 17, 4 y 5. Pero ese ser padre de muchas gentes jamás ellos lo iban a poner como que era del mismo nivel. O sea, siempre iban a estar primero los judíos y luego los gentiles. Haciendo esas aclaraciones, y que simplemente adelanto esa parte, ¿verdad? Que Pablo nos va a hablar de Abraham como nuestro padre y que por eso tiene que ver con nosotros, aunque no veremos todo el capítulo. Yo sí creo que está bien que veamos que la balanza se incline aquí a que él quiere llamar la atención primeramente de los que antes eran judíos. Pero como les digo, lo va a hacer para que luego nosotros entendamos que Él es también Padre de los creyentes. Vean el versículo 11 y 12, simplemente para que tengamos el marco de referencia. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese Padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por eso es otra gran pregunta que estudiaremos más adelante.
No solamente cómo Abraham fue justificado, sino cuándo. ¿Cuándo? ¿Antes o después de la circuncisión? Eso también es de trascendental importancia. Pero bueno, ahí tenemos el preámbulo. ¿Por qué Abraham? Como les digo, ¿por qué es que este caso es tan importante? ¿Por qué lo he llamado ese arquetipo de la justificación por la fe? De ser este primer hombre del que se nos dice en las Escrituras que su fe le fue contada por justicia. Sin duda, antes de Abraham, Dios ha tenido misericordia de algunos hombres. ¿De quién no podemos nosotros ignorar? Adán. De Adán tuvo misericordia. Él comió del árbol y no le quitó la vida ahí mismo. Luego tenemos a otro hombre como Enoc, que leemos que caminó con Dios y que no vio la muerte porque Dios le llevó. ¿Y qué decir de Noé? Explícitamente Génesis 6:8 nos dice que Noé halló gracia. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Pero como les digo, ninguno de estos hombres, ni Adán, ni Enoc, ni Abraham, ni Noé, recibieron la promesa tan particular que Abraham sí recibió. Y esa la tenemos en Génesis 12. Un pasaje muy familiar para algunos, pero que es importante que lo tengamos presente. En Génesis capítulo 12, Dios dijo lo siguiente a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El desarrollo de la historia le será a usted más o menos familiar según usted haya leído el libro de Génesis. Pero en términos generales, nosotros sabemos que Abraham llegó a tener varios hijos. Pero solo de uno de sus hijos se nos dice que era el hijo de la promesa, de Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Luego este hijo Isaac tuvo dos hijos, pero es Jacob y no Esaú quien es escogido por Dios. Luego de este Jacob vinieron las 12 tribus. Posteriormente los levitas ya no son contados como tal, como una tribu, sino que los dos hijos de José, Efraín y Manasés, también tienen parte con los hijos de Jacob, y tenemos las 12 tribus de Israel. Pero particularmente a los que llamamos judíos, es por una razón: son el remanente que mayormente provino de lo que fue el reino del sur, que fue el reino de la tribu de Judá. Y por tanto, ellos veían a Abraham como su padre. El asunto es que ver este Abraham como su padre se salió de control. Y eso nos tiene que llamar la atención, porque ¿por qué razón Juan el Bautista, por ejemplo, fue tan enfático en su predicación cuando les decía: y no penséis dentro de vosotros decir, somos hijos de Abraham, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras? Estaba buscando demoler una confianza que estos hombres podían tener por el hecho de que físicamente pudieran apelar a ser hijos de Abraham. Jesús también fue muy directo. En Juan 8:39, ¿qué les dijo? Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Estas amonestaciones eran muy bien fundamentadas, como les digo, porque dentro del judaísmo la figura de Abraham llegó a salirse de control. Se empezó a sostener en algunos círculos cosas no escriturales, o sea, que no tenían respaldo en el Antiguo Testamento, sino que venían a ser exégesis, escritos de rabinos, tradiciones que se fueron desarrollando. Por ejemplo, se comenzó a afirmar que Abraham sirvió a Dios desde la edad de 3 años y que su justicia fue hecha completa por su circuncisión.
¿De dónde pueden sacar que Abraham desde los 3 años le estaba sirviendo al Señor? Vean, y estas nociones no son todas posteriores al nacimiento de Cristo. Algunas eran antes. 1 o 2 siglos antes de la venida de Cristo se preservan fragmentos de literatura que testifican de esto. Por ejemplo, un libro conocido como el libro de los Jubileos o el Leptogénesis, que es anterior al nacimiento de Cristo por unos 200 años, nos narra que Abraham constituyó una excepción. Él, por el contrario, fue perfecto en toda su conducta para con el Señor y grato por su justicia todos los días de su vida. Nuevamente les repito, fue perfecto en toda su conducta para con el Señor. Si usted ha leído Génesis, usted diría, perfecto, Abraham. Hay que analizarlo. Otro caso cercano al tiempo de Cristo, algunos dicen que pudo haber sido escrito un siglo antes de Cristo, otros que pudo haber sido posterior al nacimiento de nuestro Señor, pero en todo caso, como les digo, durante esa época, es un escrito apócrifo. Un escrito apócrifo es un documento que nosotros no reconocemos como inspirado por las Escrituras y que claramente cuando usted inspecciona su contenido se da cuenta por qué. Porque esto tiene que votar por entero cualquier mito, ¿verdad?, que circula de que la Biblia que nosotros reconocemos como la palabra de Dios ha sido simplemente un asunto antojadizo de los hombres diciendo esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios. No, la palabra de Dios testifica de sí misma que es la palabra. Y por la fe nosotros lo creemos que es así. Y los documentos que no son palabra de Dios a la vista saltan. ¿Por qué? Vean, el caso de este escrito de la oración de Manasés, ya van a ver por qué. El rey Manasés fue un rey que durante la mayor parte de su reinado fue un rey impío. De hecho, es por segundo de Crónicas que nosotros nos enteramos de que eventualmente se arrepintió de su maldad, cuando se lo llevaron cautivo. Y nosotros leemos en segundo de Crónicas 33, 12 y 13 lo siguiente. Si quieren escuchen, no es necesario que lo busquen. Mas luego que Manasés fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Eso es lo que nosotros sabemos, que Manasés oró al Señor y el Señor le escuchó, pero el contenido de la oración no lo sabemos, hasta que supuestamente apareció esta oración. Es algo extensa, yo solo voy a leer la parte que nos interesa. Porque vean qué cosas que decía. Oh Señor, de acuerdo con tu gran bondad, tú has prometido arrepentimiento y perdón a los que han pecado contra ti. Y en la multitud de tus misericordias, tú has designado el arrepentimiento para los pecadores. Pastor, pero eso suena bien. Para que puedan ser salvados. Por lo tanto, tú, oh Señor, Dios de los justos, no has designado el arrepentimiento para el justo. Porque Abraham, Isaac y Jacob no pecaron contra ti, pero tú has designado el arrepentimiento para mí, que soy un pecador. No has designado el arrepentimiento para el justo porque Abraham, Isaac y Jacob no pecaron contra ti. O sea, pronto deberíamos captar por qué esta oración no puede ser considerada legítima. Los patriarcas son vistos aquí como libres de pecado. Y solo un ejemplo más. Es conocido también por otro escrito llamado el Génesis Rabá, que se le atribuye que Abraham vigilaba la entrada al infierno para prevenir que cualquier judío circuncidado fuera enviado. Ahí. Entonces él estaba como un guarda, ¿verdad? Un vigilante. Entonces venía un judío circuncidado, un momento, y Abraham impedía que eso sucediera. Eso sí es un escrito de la Midrash, en el 300 y 500 después de Cristo, para que vean simplemente cómo esto seguía propagándose. Entonces, ¿era Abraham importante para los judíos? Claro que sí. Porque es tan importante, Pablo nos quiere mostrar con la autoridad de Cristo y con la inspiración del Espíritu Santo que todo hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
Y cuánto más esta afirmación es de peso cuando consideramos a Abraham, porque la ley, en su definición formal, como fue entregada en el monte Sinaí, tampoco existía en ese entonces. No que no hubiera ley, porque ya sabemos, y también el pasaje de memorización es relevante, ¿verdad? Porque sabemos que todo hombre tiene una obra de la ley escrita en su corazón. Todo hombre es ley para sí mismo. Pero lo que quiero dar a entender es lo siguiente, ¿verdad? Si ellos querían fomentar esa figura de un Abraham que guardó la ley, también habrían que preguntarse, ¿y cuál ley guardó Abraham? Si no estaba la Torá publicada formalmente, eso se dio hasta Sinaí. Bueno, el asunto es que todo hombre incluye a los santos del pasado y al mismísimo Abraham. No hay excepciones. Si el gran patriarca fue justificado así, con cuánta más razón aquellos que son considerados sus hijos. La esperanza de los judíos no podía estar en la circuncisión, en guardar los mandamientos, ni mucho menos en alguna intervención post-mortem, ¿verdad?, para que fueran salvos. Esto es evidente cuando consideramos los versículos 2 al 5 de Romanos. Entonces, volvamos a Romanos 4 y leamos el resto de la porción. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, aquí vemos por qué este caso de estudio de Abraham también está conectado con la gran conclusión del capítulo 3. El capítulo 3 en el versículo 27 nos preguntaba, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Y aquí nos viene a decir, ¿verdad? Vean que no hay lugar para el orgullo en la vida del cristiano, porque si así fuera la salvación, Abraham hubiera tenido motivo para jactarse, pero no delante de Dios. Nuevamente, hermanos y amigos, si algo en nosotros o de lo que hicimos requiere reconocimiento, que se nos alabe por ello, entonces sí tenemos razones para enorgullecernos. Pero como se demostró y se concluyó en el tercer capítulo, la fe es simplemente un instrumento, es un canal para que esa obra de Cristo nos sea aplicada, pero la fe misma nos es dada por Dios. Para que esa justicia de Cristo nos sea imputada, para que se nos cuente a favor la justicia de otro. Por eso Pablo tiene que citar Génesis 15:6, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí hago eco de las palabras de un predicador que nos decía, pongan atención cómo lo expresa Pablo. ¿Qué dice la Escritura? No, ¿qué decía la Escritura? No, ¿qué dice? En tiempo presente, porque la palabra se nos sigue hablando hasta hoy y es vigente en toda época. Entonces, lo que nos dice la Escritura, no lo que decía, porque sigue y seguirá vigente, es que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y esto no es motivo de jactancia para el gran patriarca. Cuanto más cuando consideramos el contexto en que estas palabras fueron pronunciadas. Entonces vamos a regresar a Génesis, pero ahora a Génesis capítulo 15. Vamos a Génesis capítulo 15. Y mientras están buscando, yo los animo a que repasen los 2 sermones que nuestro pastor Eduardo predicó de estos 6 versículos, de Génesis 15, 1 al 5 y de Génesis 15, 6. En la serie Génesis que también hemos estado escuchando. Este es el contexto, dice Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová,
¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué pasó? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué palabras de parte del Señor, hermanos? Él tiene que venir con esas palabras de consuelo, tiene que venir a reiterar su promesa, porque precisamente estamos ante un hombre débil como nosotros. Yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Y personalmente yo también pienso que debemos incluir en esa expresión, yo soy tu escudo y tu galardón. Y tu galardón. El Señor le recuerda que Él está con él y que con Él mismo tenemos una gran recompensa. El Señor mismo es nuestro galardón. Entonces Él viene con estas palabras de ánimo para su siervo. Pero lo interesante es que a pesar de que nosotros vemos en este contexto que Abraham tenía sus dudas, que estaba en un momento de debilidad, que él estaba pensando que lo que iba a tener que hacer al final era adoptar a Eliezer como su hijo para que él fuera el que heredara todo lo suyo, que los rabinos aún toman Génesis 15:6 y ellos se atreven a decir que ahí tenemos un ejemplo de los méritos de Abraham. Otra obra, llamada en este caso bueno, ahí sí me van a disculpar, no sé cómo se pronuncia exactamente esto, pero la Melquita o las reglas de interpretación del libro de Éxodo, que dice así, nuestro padre Abraham llegó a ser heredero de este mundo y del mundo venidero simplemente por el mérito de la fe con la cual creyó en el Señor, como está escrito en conexión con Génesis 15:6, él creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Vemos por qué es que tienen una venda. Es que no es solamente esos escritos de la tradición, es que vienen a la escritura misma, leen Génesis 15:6 y dicen, qué grande nuestro padre Abraham, qué mérito de su fe. ¿Dónde lee usted la palabra mérito ahí? ¿Dónde lee usted la palabra obra ahí? Lo que debería sorprendernos es que el Señor haya contado como justo a Abraham. Él creyó, él se apropió por la fe de aquello que le estaba siendo prometido. Y como veremos, no está muy lejos que nosotros podamos decir que Abraham se apropió de esa justicia de Cristo porque él llegó a escuchar el evangelio mismo. Todo esto de que Abraham sirvió a Dios desde los 3 años, que por sus méritos lograra que regresara la Shekinah, la nube de gloria, no tiene asidero bíblico, pero como acabamos de ver, es que aún esto mismo les está velado, porque ellos ignoran cómo es que se nos está presentando la vida de este hombre. Si nosotros prestamos atención a lo que Pablo está afirmando en Romanos 4, nosotros deberíamos ver que fácilmente el sujeto del que él se está refiriendo en el contexto de Romanos 4 es de Abraham. En Romanos 4 él está diciendo que Dios justifica al impío, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica ¿a quién? Que justifica al justo, no, que justifica al impío. Y si Dios es el que justifica al impío, quiere decir que cuando llamó a Abraham, él era un impío, no un creyente, no un justo, no uno que desde que aprendió a caminar ya estaba sirviéndole al Señor. Y la Biblia nos da evidencias de que eso fue así. Josué en su discurso de despedida al pueblo les está diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río,
esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Josué 24, 2 y 3. Eso es lo que pasó. Dios lo tomó. No hay mención de ninguna virtud en Abraham, de ninguna rectitud en él. Lo mismo pasa en Génesis 12. Dios le hizo una promesa a Abraham. Nosotros no leemos que vio Dios la justicia de Abraham y lo escogió para darle esta gran promesa. No, ahí estaba, habitando en ese mundo pagano, en ese mundo post-Babel, donde los hombres estaban igualmente viviendo lejos del Señor. Y aquí tenemos la confirmación, su padre era un idólatra. Y servían a dioses extraños. No servían. Está en plural, dándonos a entender que deberíamos incluir no solo a Taré, sino al resto de la familia ahí. Lo que tenemos, en cambio, son indicios de que sí, sin duda, es destacable para nosotros ver lo que sucede. Que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y él se va. Eso sí es destacable. Hay algo que debería llamarnos la atención. O sea, ¿qué pasó con este hombre que Dios se le revela y él obedece? Pero nosotros tenemos la respuesta a la luz de la palabra. Porque aunque vemos evidencias de un hombre que obedecía, a la vez vemos que su obediencia no era perfecta. Dios le dice que deje a toda su parentela, pero inicialmente él se va con Lot. Y luego sabemos de todos los problemas que eso conlleva. Lo vemos temeroso también. Y recurriendo a la mentira con motivo del hambre cuando descendieron a Egipto. Di que eres mi hermana. No menciones nada de que somos cónyuges, que eres mi esposa. También lo vemos aquí en Génesis 15. Dudando, ¿verdad?, de cómo es que Dios va a cumplir lo que le ha prometido. Será Eliezer, el Damaseno. Lo veremos luego recurriendo a métodos carnales para tener un hijo, como le pasó luego con Agar e Ismael. Ahora, tenía fe Abraham. Como les digo, sí, es destacable que en Génesis 12 Dios llama a Abraham y él obedece. Y Hebreos 11, del 8 al 10, y busquemos por favor para que lo leamos juntos, lo que sucede con Abraham desde que Dios lo llama. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe obedeció. No podemos invertir el orden. Primero la fe y luego vemos los frutos en la fe de la vida de este hombre. Pero Moisés nos registró a Abraham tal como era y luego lo que iría siendo por la gracia del Señor. Y es lo que hemos visto en las exposiciones de Génesis, que la fe de Abraham fue una fe débil e imperfecta, pero que se fue fortaleciendo. Y Pablo lo va a confirmar en Romanos 4, que Abraham se fortaleció en la fe. Eso es lo que estamos viendo. Sí, el caso de la vida de un hombre que vivió por fe, pero no por sus obras. La obediencia y los frutos que vemos en la vida de este hombre vinieron como consecuencia de la fe que le fue dada. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero nuevamente la fe en sí misma no es meritoria. Y por eso es que se nos tiene que poner esa ilustración del trabajo y de la deuda y de la gracia. Porque si no hacemos esa distinción, nosotros destruimos por completo la gracia. Porque al que obra, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda. Sino como deuda. Vean, esta ilustración es fácil de entender porque permanece hasta nuestros días. La mayoría de nosotros trabajamos para un patrono, ¿verdad? Entonces, supongamos que viene con algo de sorpresa, ¿verdad? El gerente de recursos humanos nos dice, mira, yo quiero tener un gran acto de bondad para con usted. Y le da a uno una carta. Usted dice, la abre, bueno, que serán unos días extras de vacaciones, un bono adicional. Y lo que viene es simplemente un desglose de el pago de la quincena. Tal cual. No hay nada más. Usted ve todo lo que le bajan de impuestos, de la caja. ¿Y qué será? ¿Será que hay algo más en el sobre? Sigue buscando y ya luego usted con pena tiene que preguntarle al gerente. Perdón, ¿y dónde está el acto de bondad del que me habló? Esa generosidad adicional. Porque si es el comprobante de que me depositaron, eso no es un acto de bondad. Es su deber moral por mi trabajo que hago para ustedes. Ese es el punto que está aquí. Si el acto de creer fuera una obra, la salvación que Dios nos da en Cristo es entonces una obligación divina, no un acto de misericordia de parte de Dios. Entonces ese no puede ser el caso con esa fe que se nos dio cuando creímos. Nuevamente, ¿qué razón o fundamento tenemos nosotros para jactarnos de nuestra salvación? Ninguna. Y como consecuencia, y con lo que se nos está diciendo aquí, ¿qué razón tenemos nosotros para habérsela exigido a Dios? Dios, tienes que salvarme, me lo debes. ¿En qué momento Dios está en deuda con nosotros? Nunca. Nunca. Dios no nos debe la salvación. Sin un pacto de redención hecho desde antes de la fundación del mundo, lo justo es que Adán y Eva hubieran muerto después de que quebrantaron el mandamiento, y ese hubiera sido el fin de la humanidad. Pero Dios, que es rico en su misericordia, libremente quiso salvar. Y llamó por su gracia a un hombre sin cualidades excepcionales, sin mérito alguno, como Abraham, y a él le dio una promesa. Y con esa promesa eventualmente también un pacto que en sombras iría revelando progresivamente un mejor pacto. El nuevo pacto que sería sellado con el derramamiento de la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha. Ese es el punto. Dios no le pagó nada a Abraham. Lo salvó por pura gracia. En conclusión, un estudio de la vida de Abraham nos lleva a la misma respuesta. Fue justificado por la fe como todos los que son justificados por Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. Hermanos y amigos, no hay otra manera. Además, recuerden también esa pequeña frase que siempre debemos ponerle a la expresión justificación por la fe. ¿Recuerdan cuál era? En Cristo. Cada vez que leamos justificación por la fe, recuerden que ya se nos demostró ampliamente que justificación por la fe en Cristo, porque si nos detenemos nuevamente en justificación por la fe, caemos en ese riesgo de pensar de que la fe es una obra meritoria delante de Dios. No, es por la fe en Cristo, es por la obra de Cristo, es porque Dios por su amor nos dio a Cristo, que por Él somos salvos. Entonces, ¿cómo fue justificado Abraham? Por la fe en Cristo. Porque, hermanos, tan sorprendente como nos pudiera parecer, Abraham también escuchó el Evangelio. En sombras, pero lo escuchó. Vean lo que le escribió a los Gálatas. Si quieren, buscan conmigo Gálatas capítulo 3. Y nuevamente vuelvo a repetir qué importante es acompañar, ¿verdad?, estos capítulos de Romanos con la carta a los Gálatas. Gálatas 3:6. A la congregación reunida en Galacia también,
Pablo trae el caso de Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya sabemos qué es, ¿verdad? Es Génesis 15:6. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Volvamos al verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Toda esta frase, dio de antemano la buena nueva, es una sola palabra en el griego. Proevangelio. El evangelio anticipado. Porque esa es la definición básica que la mayoría no sabemos, ¿verdad? ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué escuchó Abraham? La buena nueva. Él escuchó el evangelio de antemano. Una versión inicial. El mismo evangelio, pero como les digo, en sombras. El evangelio desde antes. Y Abraham la escuchó, la buena nueva, y la abrazó por fe. Él sabía que la salvación no vendría por él. En él serían benditas, ¿verdad? Las familias de las naciones, pero él entendía que la salvación no venía por él, sino de un descendiente que vendría de él. Él también puso su fe en ese que vendría. ¿Y saben qué es todavía más sorprendente? No solamente que Abraham esperaba el día que viniera ese descendiente de él, sino que Cristo mismo nos testifica que Abraham lo vio a él. Wow. El Hijo de Dios antes de su encarnación se le apareció. Y Cristo se los dijo a los fariseos en una respuesta para demostrar su divinidad, de que Él era antes de todo, que Él ya era desde antes. Él les dice lo siguiente en Juan 8, 56 al 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y luego lo quisieron apedrear. Pero ven qué declaración, lo vio y se gozó. Por eso tenemos razones para creer, como les digo, como escuchamos en su momento en las exposiciones de Génesis, que cuando vino la palabra de Jehová, esa palabra de Jehová es el Hijo de Dios, aquella palabra que luego se encarnaría. El punto es que este hombre escuchó el evangelio de Cristo y fue salvo. Y los que ahora creemos es la misma razón. Creemos por la fe en aquel que el Señor envió. Vino la predicación del evangelio y Dios nos llamó. Hermano, ¿qué has creído? Así sucedió contigo. No eras mejor que nadie más, pero vino la predicación del evangelio y Dios lo llamó a usted. ¿Por qué a usted y no a otro? Porque Dios así lo quiso. Porque Él soberanamente, libremente y misericordiosamente salva. Y nuestra oración es que hoy también sea el día que Dios llame entre nosotros. Usted que nos visita ya por algunas semanas o que hoy nos visita por primera vez, has conocido a Cristo. Has visto a Cristo con los ojos de la fe y te has gozado de abrazar a Cristo por la fe. Que hoy sea el día que conozca el gozo de abrazar, de aferrarse, de tener a Cristo por la fe. Que sea hoy ese día, que se aferre al Señor y deje las obras vanas, porque por las obras nadie será salvo. Por las obras Dios nunca le tendrá que pagar a nadie con la salvación, porque Dios a nadie le debe misericordia. Dios salva en Cristo y solo en Él. Créalo que es así y lo comprobará. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor, por traer a nuestras vidas el estudio una vez más de la vida de Abraham. Nosotros reconocer que nunca han habido diferentes planes de salvación, sino un único camino, el de la fe en Cristo.
que abandonemos todo esfuerzo vano de salvarnos por nuestros propios esfuerzos y nos rindamos, humillados, y reconozcamos la única provisión que has dejado para el hombre pecador, a Cristo el Señor. Abre nuestros ojos. Recuérdanos a los que decimos creer, porque Cristo es tan apreciado por nosotros, porque es motivo de nuestro gozo, y que aquellos que no lo conocen, que les sea dado. Te lo pedimos simplemente por tu pura misericordia, Señor. Llama, sigue llamando de entre nosotros a los hijos de Abraham, a los hijos de la fe. Amén.